Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Me alegro verlos a todos. Bueno, sabemos que venimos estudiando el libro de Daniel y hoy vamos a ver el capítulo 6. El libro de Daniel es interesantísimo cada capítulo. Este es hermoso. Este es el predilecto de mucha gente. Es una historia digna de una superproducción en Hollywood. Y ocurrió. ¿Ok? Vamos a escuchar todo el capítulo a través de la Biblia dramatizada de la traducción, Nueva Traducción Viviente. Entonces quiero que presten atención. Capítulo 6. Abran sus Biblias de todas maneras en el capítulo, Daniel 6, en la versión que tengan, porque la vamos a escuchar en la nueva traducción viviente, en la Biblia dramatizada, pero no importa la versión que usted tenga, yo voy a ir desarrollando el pasaje, y usted puede ir más o menos siguiendo el desarrollo de la prédica a través de su Biblia. Ok, entonces tenga ahí abierto el capítulo 6. Vamos a hacer silencio y vamos a escuchar, de verdad prestando atención, esta forma en que se produjo ese capítulo, ¿ok? Esa versión. Capítulo 6. Darío, el Medo, decidió dividir el reino en 120 provincias y nombró a un alto funcionario para gobernar cada provincia. Asimismo, el rey escogió a Daniel y a 2 personas más como administradores para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios. Debido a la gran destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Entonces, los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos de gobierno, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Finalmente llegaron a la siguiente conclusión. Nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión. Así que los administradores y altos funcionarios se presentaron ante el rey y dijeron: ¡Que viva el rey Darío! Todos nosotros, administradores, autoridades, altos funcionarios, asesores y gobernadores, nos hemos puesto de acuerdo en que el rey apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente. Ordene usted que en los próximos 30 días, todo aquel que ore, a quien sea, divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones. Ahora bien, su majestad, emita y firme esta ley de tal modo que no pueda ser alterada. Una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada. Así que el rey Darío firmó la ley. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Entonces los funcionarios fueron juntos a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara, de manera que fueron directo al rey y le recordaron el decreto. ¿No firmó usted una ley por la cual, durante los próximos 30 días, todo aquel que ore a quien sea, divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones? Sí, esa decisión sigue en pie. Es una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada. Entonces le dijeron al rey: Ese hombre, Daniel, uno de los cautivos de Judá, no hace caso a usted ni a su ley. Sigue orando a su Dios 3 veces al día. Al oír esto, el rey se angustió mucho y procuró encontrar un modo de salvar a Daniel. Pasó el resto del día buscando una manera de librarlo de ese aprieto. Por la noche,
los hombres volvieron a presentarse ante el rey y dijeron: Su Majestad, usted sabe que según las leyes de los medos y los persas, ninguna ley firmada por el rey puede ser modificada. Entonces, finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. El rey le dijo: Que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te rescate. Así que trajeron una piedra y la colocaron sobre la boca del foso. El rey selló la piedra con su sello real y los sellos de sus nobles para que nadie pudiera rescatar a Daniel. Luego el rey regresó al palacio y pasó la noche en ayuno. Rechazó sus entretenimientos habituales y no pudo dormir en toda la noche. Muy temprano a la mañana siguiente, el rey se levantó y fue deprisa al foso de los leones. Cuando llegó allí, gritó con angustia: ¡Daniel! ¡Siervo del Dios viviente! ¿Pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones? Y Daniel contestó: ¡Que viva el rey! Mi Dios envió a su ángel para cerrarles la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios, y no he hecho nada malo en contra de usted, Su Majestad. El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. No tenía ningún rasguño, porque había confiado en su Dios. Entonces el rey dio órdenes de que arrestaran a los hombres que maliciosamente habían acusado a Daniel y los hizo echar al foso de los leones, junto con sus esposas y con sus hijos. Los leones saltaron sobre ellos y los despedazaron aún antes de que llegaran al piso del foso. Después, el rey Darío envió el siguiente mensaje a la gente de toda raza, nación y lengua en el mundo entero: Paz y prosperidad a todos ustedes. Ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel, pues Él es el Dios viviente y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Él rescata y salva a su pueblo, realiza señales milagrosas y maravillas en los cielos y en la tierra. Él ha rescatado a Daniel del poder de los leones. Así que Daniel prosperó durante el reinado de Darío y el reinado de Ciro, el persa. Señor, te doy gracias por esta palabra, Padre. Te pido que unjas, Señor, el mensaje que vas a enviar a cada corazón. Abre nuestros corazones, Señor, y permite que esta palabra produzca aquello para lo cual tú la envías. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Primero que nada, quiero aclarar algo, porque yo soy de las personas que esas cosas las inquietan y necesito aclararlo para ustedes también, porque todo debe calzar, todo debe ser correcto, ¿verdad? Este pasaje o el libro de Daniel dice que el primer rey que tuvo este imperio medo-perso, desde la dinastía aqueménida con Ciro, era Ciro, no Darío. La historia universal no habla de un rey Darío. Esto a mí me puso como, ¿cómo es esto? La historia universal dice que Ciro conquistó Babilonia y que no hay un Darío. Yo me puse a investigar para saber, porque he descubierto algo. Cuando la Biblia dice algo, es verdad. La historia es la que se equivoca. Porque por mucho tiempo, por ejemplo, el pueblo hitita, para la historia no existía. No había vestigios arqueológicos de que ese pueblo alguna vez hubiese existido. Y en la Biblia constantemente se habla de los eteos. E inclusive se habla de que llegó a ser un imperio
al nivel de Egipto, del imperio egipcio, tanto que lograron un acuerdo de paz en donde el pueblo hitita imponía las reglas de este acuerdo de paz a Egipto. Quiere decir que el imperio eteo era más poderoso que el egipcio. ¿Cómo un pueblo así se perdió en la historia? Bueno, en el siglo, en 1900 y pico, no recuerdo bien el año, creo que en el 25, un arqueólogo encontró 20 ciudades del pueblo hitita y encontró un pedazo del tratado que hubo entre Egipto y el pueblo hitita. Entonces, cuando algo parece que no es verdad, concluyo que siempre la Biblia es la que está correcta, ¿ok? Ahora, yo me puse a investigar y lo extraño es que dicen Darío el Medo. Entonces, resulta que Ciro, su papá, era el rey que venía por la línea de Persia, como les digo, de la dinastía aqueménida, y su mamá era la hija del rey Medo de ese momento. O sea, el hombre era Medo también. Quien gobernaba con más poder sobre Persia eran los medos, o sea, ellos eran reyes vasallos de Media. Es muy probable que en ese primer año en que Ciro derroca a su abuelo, porque su mamá era la hija del rey Medo, y Ciro lo derroca y unifica los dos ejércitos y crea ese imperio medo-persa, donde ahora la fuerza la empieza a generar la parte de Persia, pero al inicio es probable que Ciro se presentara quizás como medo, porque quería que toda la parte meda lo viera como un representante de ellos también. Y como él venía del linaje del rey Medo por su hija, es posible que estuviera usando un nombre alternativo, y esa es una de las opiniones que hay entre los eruditos, que pudo haber sido o un rey corregente con Ciro, pero no hay historia sobre él en ninguna parte, o que haya sido un nombre alternativo del mismo rey Ciro. Yo me voy más por la segunda opinión, porque además después buscando y rebuscando, porque al final de este capítulo dice que Daniel estuvo o fue prosperado con Darío y Ciro, lo dice la Biblia. Pero descubrí que ese I estaba en idioma arameo, y ese I también se podía traducir como es decir. Entonces, yo puedo traducir ese pasaje diciendo, estuvo con Darío, es decir, Ciro el persa. Entonces, claro, es como no hay algo claro respecto a esto, pues hay gente que inclusive dice que eso es una historia creada, que nunca sucedió. Pero yo, viendo todos estos elementos, yo decía, me parece que los tiros van por aquí y puede haber sustento en todo esto. Conociendo un poco la historia, conociendo cómo se formó el imperio, etcétera, etcétera, que pudiera haber sido algo muy estratégico en ese primer tiempo de ese imperio. Ok. Otra cosa que quiero nombrar o aclarar, y creo que ya lo dijo, creo que Sandy lo dijo, ¿verdad? Cuando ocurrió la historia con Belsasar, que es el capítulo anterior, lo que pasa es que como uno cuando lee la Biblia te dicen que Daniel era un joven, uno cree que a lo largo de todo eso Daniel era un joven, pero resulta que ya habían pasado 66 años del imperio babilónico. Entonces, si él llegó a Babilonia con alrededor de 14 años, especulemos, porque la Biblia no dice qué edad tenía, él podría tener al menos 80 años. O sea, él era un hombre bastante mayor. Y si tenía más de 14, vaya sumándole años. Hay gente que piensa que él estaba entre 80, 85, algunos dicen hasta 90, no sé.
Pero ese es el punto. Era un hombre con una trayectoria de vida. ¿Qué nos dice este pasaje? Este pasaje nos dice que él tuvo un testimonio de vida, wow, impecable. Quisiera yo que al recorrer de mi vida, y creo que no va a suceder, porque ya yo sé de algunas cosas que no fueron impecables en mi vida, pero qué alegría que alguien llegue al final de su vida y sea una persona tan correcta e impecable. Una persona que además, aparentemente Dios lo llevó a desarrollar una carrera administrativa en asuntos del gobierno. Claro, lo vemos participando con Nabucodonosor, con Belsasar, con Ciro o Darío, o los dos, lo que sea que haya sucedido allí. No se habla de los otros reyes, quizás no hubo algo que resaltar en la Biblia, pero es muy probable que él nunca se separó de este cargo o de esta función de pertenecer de alguna forma a la parte de funcionario. Vamos a decir que era un funcionario de carrera. Dios había dotado a Daniel con extraordinarios dones sobrenaturales, sabiduría, discernimiento para descubrir misterios, sueños, revelaciones, ¿verdad? Aparte de que habla de que tenía un carácter, una fidelidad, una lealtad, un manejo ordenado de las cosas. ¡Wow! Era un ciudadano ejemplar. Pero el mundo puede aceptar un ciudadano ejemplar, puede tolerarlo, pero no puede tolerar a un amigo de Dios. En Santiago 4:4 dice, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Y yo creo que lo que destacaba de la vida de Daniel era esa comunión tan profunda, ese caminar por tantos años de su vida, de la mano de Dios y haciendo de Dios su amigo íntimo. Eso se manifestaba en todo lo que hacía Daniel, tanto que los otros funcionarios cuando quisieron agarrarlo dijeron, esto es en lo cual podemos agarrarlo. Era notorio que él tenía una relación con Dios. Y eso nos llama a nosotros como creyentes a entender que nuestro paso por la vida no es solamente dar un buen testimonio en cuanto a valores, ciudadanía, forma de vida, ética, sino que la gente tiene que reconocer que tenemos una relación con Dios. Que la gente tiene que saber que Dios es el protagonista de nuestra vida, que es lo principal y fundamental que nos sostiene en este mundo. Y la gente tiene que reconocer a Dios a través de reconocerlo en nosotros. Yo siempre le digo a Dios, Señor, cuando ya yo no pueda servirte más, no quiero estar aquí. Mi función no es ser una buena persona en el mundo. Mi función es servirle al Rey de Reyes. Que la gente lo conozca, que yo pueda hacer algo por extender el reino de los cielos. Cuando mi vida ya no tenga capacidad para hacer eso, sácame de este mundo, Señor, porque no soy de este mundo. No me interesa este mundo y este mundo no me ofrece lo que Dios me promete que me va a dar en la eternidad. Así que, hermanos, no se conforme con ser una persona de testimonio intachable, buen ciudadano. Preocúpese porque la gente sepa que usted tiene una relación profunda de amistad con Él. Amén. Ahora, este imperio tenía una peculiaridad. Este imperio era consistente con lo que ellos mismos disponían en leyes y órdenes. ¡Wow! Qué increíble sería que hoy en día los gobiernos tuvieran una ética de esa naturaleza. Creo que cuando Nabucodonosor vio la estatua y que la vio en la cabeza de oro y luego plata y luego bronce y luego hierro y barro, iba como degradando el material, creo que también estaba demostrando
que la humanidad va en degradación también en cuanto a su moral, a su forma de gobierno, y cada vez los gobiernos son menos justos y sabios y, vamos a decir, que traigan cosas buenas para la humanidad. Ahora, este imperio que tenía esta peculiaridad que cuando se promulgaba una ley debía mantenerse, comprometía a sus regentes en pensar antes de, porque debían mantener su palabra. Estos regentes tenían que ser consistentes, buscar sabiduría y consejo para todo lo que iba a hacer, y lo importante era que después eso era consistente para el reino. Ahora, por causa de esto, unos hombres malvados se valieron de esta aparente virtud, porque a veces no es virtud cuando lo que te motiva a hacerlo es tu pecado. La ley quizás era buena, o el concepto era bueno, pero si te guiaba tu pecado, entonces estabas metiendo la pata. Y eso fue lo que sucedió. ¿Qué hicieron ellos? Estos hombres codiciosos de poder, envidiosos, agarraron y dijeron: ataquemos a Darío, tendámosle una trampa. ¿Y qué hicieron? Le propusieron la tentación más primitiva y antigua que existe, la misma que le hizo el diablo a Adán, para que te reconozcan como Dios, que todo el mundo, que nadie le ore a nada, ser divino o humano, sino a ti, excelentísimo Darío. Y el hombre la agarró. Su soberbia se manifestó y superó lo bueno que podría haber en él. Es un buen ejemplo para que entendamos la concupiscencia, que hay gente que a veces me ha preguntado, ¿qué es la concupiscencia? Santiago dice: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Qué sucedió allí? La concupiscencia de codicia y poder de unos hombres malvados apelaron a la concupiscencia de un hombre soberbio y engreído en cierta forma, o aquel deseo antiguo del ser humano de ser reconocido como Dios, y ahí se elaboró el pecado, y ese pecado dio a luz la muerte. Pero no la muerte de Daniel, la muerte del que ejecuta el pecado. Es decir, cada vez que su concupiscencia lo atrae, lo tienta y lo lleva a pecar, nosotros morimos, vamos a decir, en el mundo. Pero cuando estamos en Cristo, la paga del pecado, que es la muerte, la pagó Jesucristo por nosotros. Entonces, ahí tenemos nuestra victoria. Ahí tenemos nuestra victoria sobre el pecado, lo que desarrolla el pecado, que es la muerte, y el dominio del Señor sobre nuestra naturaleza, para ir llevando esa naturaleza que tiene esa concupiscencia al señorío de Cristo y al Espíritu Santo, para que andemos en el Espíritu y no en la carne. Porque la carne te lleva a la concupiscencia al pecado, el pecado a la ejecución y la ejecución a la muerte. Amén. Ahora, Daniel sabía que no tenía que temer la muerte. Él ya sabía anticipadamente algo que Jesucristo ratificó cuando estuvo entre nosotros. Cuando dijo: no teman a los que quieren matarles el cuerpo, no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Él tenía una relación tan profunda con Dios que no le temía a esa muerte. En estos días vi una película que se llama Silencio, y me impactó tanto ver cómo personas en Japón
que además habían sido evangelizados por la Iglesia Católica, porque en los años 1600 esa era el conocimiento de Cristo que había. Pero se ve que esos curas eran apasionados realmente por el Señor, y esa gente se entregaba a torturas y muertes terribles, y no solamente fueron ellos, lo hemos escuchado siempre desde la era primitiva, cuando la iglesia era arrojada inclusive a los leones en el circo romano y todo eso. ¿Cómo es posible que alguien pueda aceptar ser torturado o muerto si no tiene una relación profunda con Dios, si no hay una amistad profunda con Dios, un amor que te lleve a decir, no me interesa esta muerte, conozco al Dios que me sostiene, conozco al Dios que es mi Dios, y que además entiendo que puede echar el alma y el cuerpo al infierno? Estos no, estos solo pueden quitar esta carcasa, pero a mí nadie me separa del amor de Dios, a mí nadie me quita mi derecho de ser una hija de Dios, de ser amiga de Dios, de estar caminando con Él y conocerlo profundamente. Creo que el punto más alto de esa intimidad con Dios, de cualquiera de nosotros, es cuando nos veamos expuestos a la muerte y que podamos decir, dale pa'lante, como lo hicieron también Sadrach, Mesach y Abednego en capítulos anteriores, cuando los arrojaron al foso de fuego, al horno de fuego, porque no quisieron adorar la estatua que Nabucodonosor había hecho. Entonces, hermanos, gracias a Dios nosotros vivimos en un país donde no hay persecución con muerte. Pero nosotros no sabemos, este mundo va a una condición en donde no sabemos cuándo vamos a llegar cercanos a esos tiempos finales, en donde si tú no te pones el sello de la bestia, vas a ser perseguido. Entonces, hermano, mire, aférrese a conocer a Dios y hacerlo su íntimo amigo, porque eso es lo que le va a dar la victoria en momentos difíciles de persecución o en las pruebas regulares de la vida, en las pruebas cotidianas que como cristianos ya estamos pasando. Una pérdida de un familiar querido, una bancarrota, lo que fuere. Eso, sustentarte con Dios en tu relación con Él es lo que te va a dar la victoria. Ahora, quiero hacer un comparativo breve sobre las reacciones que tuvo Darío ante verse envuelto en esta componenda, porque él realmente, bueno, fue un momento de debilidad, dijo, ay, sí, que me adoren, que me reconozcan como Dios. Claro, seguramente él también estaba interesado en fortalecerse como emperador, y dijo, sí, que todo el mundo siga la orden, pero él no tenía intenciones de hacerle mal a Daniel. De hecho, amaba a Daniel. Muy distinto a la reacción de Nabucodonosor en ese evento que hubo unos capítulos antes, que es como un evento espejo. En el libro de Daniel hay 3 eventos entre el capítulo 2 y el 7 que son como eventos espejos. Tienen similitud entre ellos. Por ejemplo, esta parte de Daniel en el pozo de los leones, con los 3 amigos de Daniel en el horno de fuego. También está el sueño de Nabucodonosor con la estatua mostrando los imperios que vendrían posteriormente, y luego también está el sueño que el mismo Daniel tuvo sobre estos imperios. Es como si hubiera 3 cosas que en el libro de Daniel se manifiestan con historias diferentes y tratando de resaltar cosas diferentes, pero como si fuera un espejo también entre una y otra. Nabucodonosor, cuando se enteró que Sadrach, Mesach y Abednego no querían adorar la estatua, se llenó de ira, se puso furioso, tan furioso que mandó a calentar el horno 7 veces más. ¿Cómo reaccionó Darío? ¡Wow!
el hombre se descompuso por completo porque se dio cuenta que lo que estaba haciendo estaba creando un mal terrible. Y pasó, dice la Biblia, todo el día buscando una salida para transformar esta ley que le diera libertad a Daniel. Pero estaba muy clara la ley y no la encontró. Vinieron estos en la noche a azuzarlo otra vez. Cumple la ley, cumple la ley. Y el hombre, con toda la tristeza del mundo, ¿qué le dice a Daniel? El Dios en el que crees te pueda librar. ¿Cómo se lo dijo Nabucodonosor a estos tres, a Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Cuál Dios te va a poder librar de mi mano? No hay Dios que te pueda librar de mi mano. Con orgullo, con jactancia y con rabia. Diferente a la forma en que lo hizo Darío. Luego pasa Darío la noche, se fue a ayuno, dice la palabra, sin comer, no tuvo los entretenimientos habituales, estaba compungido y entristecido, no durmió, y muy temprano en la mañana, yo me imagino que eso es así como que empezando los rayos a despuntar, el hombre se paró porque tenía esa angustia de saber qué había pasado con Daniel. Y a mí me enternece tanto imaginarme a un rey en toda su pompa, gritando hacia abajo en un foso, Daniel, Daniel, tu Dios te pudo librar. Y qué increíble escuchar la voz de un Daniel dando la gloria a Dios, porque en ningún momento dijo, es que yo soy, no sé, tengo alguna cosa especial. No, él dijo, el Dios en quien confío le cerró la boca a los leones. No me han hecho nada. Es Dios quien me libró, quien me salvó. Gloria a Dios cuando podemos glorificar a Dios en nuestras cosas. Cuando no le robamos la gloria a Dios, cuando damos testimonio de que todas estas cosas que nos suceden, así como lo hacemos aquí los domingos o lo hacemos en otros encuentros y decimos, el Señor hizo esto por mí. Gloria a Dios, no robamos la gloria de Dios. Claro, Darío feliz. Sáquenlo, sáquenlo, alegría, qué maravilla, Daniel está vivo, está bien, gloria a Dios. Y manda a agarrar a toda esa cuerda de malandros y los manda a ellos al foso de los leones con sus familias, esposas e hijos. Dice la Biblia que antes de que ya cayeran los leones los estaban reventando, estaban quebrando sus huesos con sus mordidas. Y pareciera algo terrorífico pensar que una persona que hizo algo malo le extiende el castigo a su familia. Pero mire, hermanos, lo que nosotros hacemos nunca se queda aislado. Cuando Adán y Eva pecaron, toda la humanidad se contaminó. Cuando usted como padre no hace lo correcto con sus hijos, su pecado daña a su hijo y puede pasar hasta la 4ª generación. Nosotros fuimos creados para estar en interrelación y todo lo que hacemos de alguna manera afecta a otro. ¿Cuándo vamos a entender esto? La Biblia tiene varios ejemplos en el Antiguo Testamento de este tipo de situación y no solo Darío lo hizo. Dios también lo hizo con algunos rebeldes del pueblo, como Coré, que dice que la tierra se abrió y toda su familia con él fueron tragados por la tierra. Porque la maldad que está en ti se la estás inculcando a tus hijos, estás afectando a otros. Somos hechos en entornos sociales. Fuimos vinculados para el amor, pero el pecado daña esos vínculos y lo que sale de nosotros va a afectar a alguien. Esta enseñanza quiero que se la lleven claramente. Siempre lo que hacemos está afectando a alguien. Amén. Ahora, hermoso lo que sucedió después.
Usted sabe lo que es que en el imperio medo-persa, que era tan enorme, o sea, el territorio era prácticamente el mundo conocido de aquel entonces, se promulgara una ley en donde el rey dijera: todo el mundo reconozca al Dios de Daniel, no hay otro como él. Quiero leerlo otra vez antes de... Ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel, pues Él es el Dios viviente y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Él rescata y salva a su pueblo, realiza señales milagrosas y maravillas en los cielos y en la tierra. Él ha rescatado a Daniel del poder de los leones. Hermano, qué increíble que cuando uno haga algo por obediencia al Señor, eso retumbe tan profundamente que ese testimonio sea patente a todo el imperio. Lo que logró Daniel con su obediencia se pierde de vista. Que el rey haya decretado que todo el mundo tema al Dios de Daniel. ¡Wow! Eso fue una evangelización masiva, hermano. Eso fue wow. Entonces, para eso estamos llamados, hermanos. Nuestra obediencia, así como la maldad puede afectar a otros, nuestra obediencia puede tener un impacto y una trascendencia tal que se nos pierda de vista. Que Dios haga que un rey declare una orden que todo el mundo adore al Señor, al Dios de Daniel. Aleluya, gloria a Dios. En conclusión, hermanos, el mundo tolera un ciudadano ejemplar, una buena persona, pero no va a tolerar un amigo de Dios, porque el mundo no sigue las normas de Dios. El mundo está en pecado y la santidad siempre va a hacer choque con eso. Hermano, trate de que lo reconozcan por ser amigo de Dios más que por sus propias virtudes. Porque a fin de cuentas, nuestras virtudes traen gloria a nosotros mismos. Pero que Dios sea reconocible en nosotros trae gloria a Dios. Amén. Ninguna situación en la que usted se encuentre es algo que se le escapó a Dios de las manos. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. El lugar y el tiempo en el que usted está es el perfecto para que Dios saque lo mejor de allí con usted. Así que no se preocupe por las circunstancias donde está. Dios tiene el control y si uno se somete a Él, siempre va a haber bendición. Siempre vamos a alcanzar el máximo de lo que Dios se propuso con aquello. La otra cosita que quiero comentarles es, ya va. Hermano, la edad no importa. Dios te va a usar a la edad que tú tengas. Bebé o viejito chuchumeco. Porque la gloria de Dios usa lo que sea. Entonces, no tengas a menos el hecho de que puedas ser una persona mayor. A veces, los años más productivos de alguien son en la última etapa de su vida. Moisés arrancó su ministerio como tal a los 80 años. Entonces, hermanos, eso es otro consuelo que Dios nos da a través de este pasaje. Confía en Dios. Usted está en el tiempo y el lugar correcto. La edad no importa. Y no tenga miedo de la muerte. Cristo resolvió ese problema para nosotros. Camine en la voluntad de Dios y usted producirá vida para usted y para otros. Y aléjese del pecado, porque la consecuencia no es solo para usted, es para los que lo rodean. Amén.